Buenas tardes nuevamente. Pues bueno, esperamos 2 minutitos en lo que entran más personas y a bien les parece. Les decía muchas gracias a todas y todos por su puntualidad. Y pues bueno, déjenme revisar nada más por último esto. Ok. Y bueno, les voy a hacer algunas preguntitas. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando con el Menti, con el Kahoot, perdón? Bueno, hoy vamos a trabajar con una cosa que se llama Menti. Pueden sí. A ver, ya, estoy ahí ya. Oh, sí. ¿En qué momento pueden, abriremos las participaciones para que no tengan problema con ello, les parece? Y chequen muy bien, por favor, estas indicaciones porque son puntuales para la hora de la sesión. Esta semana, fíjense que hace ratito, no sé si leyeron en internet, bueno, a mí que me encanta Twitter, en Twitter empezaba a circular mucho la información, lo leí a partir de un periodista que se llama Héctor de Mauleón, donde no recuerdo qué institución, la verdad es que no la leí como a fondo, nada más ya saben, de repente revisan los encabezados, y hablaba sobre una multa, una sanción que se le puso a una revista, esta revista Nexos, dirigida por el periodista Héctor Aguilar Camín, que como ustedes saben, pues trae, bueno, él y otras personas traen un encono ahí con el tema gubernamental y el gobierno también a la vez con estos periodistas, ¿no? Y parece ser que tiene que ver con un tema de censura, parece, aunque por lo que entiendo tiene que ver más con una cosa de algo que sucedió en una publicación y que no se les va a dar contratos a esta publicación, vaya, por incumplir alguna cosa. Insisto, no, la verdad es que ya no me metí a fondo, pero leanla, está interesante, o bueno, hay que revisarla, prometo revisarla al ratito, porque está muy, muy interesante esto que sucede con, bueno, con este periodista, pues, ¿no? Déjame ver nada más el Menti, ya para darle inicio a nuestra sesión. Déjame cerrar por aquí. Oigan, muchas gracias estuve revisando el Padlet, el ejercicio que hicimos la vez pasada sobre el de investigar el ejemplo de violación a libertad de expresión. Y siguieron, afortunadamente, y les agradezco mucho, siguieron algunas personas todavía después de la sesión haciendo vaya, compartir la información, lo cual de verdad es muy, muy valioso para nuestro equipo, para el equipo de Isonomía y para mí personalmente. Y pues bueno, entonces déjenme abrir este Menti. Pusieron casos muy, muy interesantes, algunos afortunadamente la mayoría les conozco, algunos otros no del todo, pero bueno, mínimamente uno que revisa noticias diario, pues sí, estoy medio familiarizado con la mayoría de los casos que ustedes amablemente pusieron. Entonces, pues bueno, déjenme ver si quieren, en este momento se me ocurre abrir la participación a una persona, si gusta, de las que puso uno de los casos, y que nos comente en 1 minuto y medio, máximo 2, por qué eligió ese caso. ¿Les parece? A ver si alguien levanta su mano mientras. Y listo, a ver si hay alguna persona que nos quiera compartir por qué escribió ese caso. Y pues bueno, con mucho gusto les podemos dar la participación. A ver, ya está el Menti puesto, libertad de expresión, sesión número 3. Listo. Entonces, no sé si hay alguna persona, insisto, que quiera tomar la palabra, si no, para entonces dar inicio a la sesión. Sí, tenemos a Alejandro Bejarano. Adelante. Adelante, Alex, muchas gracias. Buenas tardes. Coméntanos tu caso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo expuse caso de cuando algunos espectáculos han sido censurados, sobre todo en Monterrey. Okay. Oh. Bueno, yo me dedico a las artes escénicas, también doy clase de lo mismo, pero justamente la libertad de expresión se ve muy vulnerada cuando la moral sobrepasa tanto a las leyes como a una obra artística. Y en este caso, sobre todo en Monterrey, ha sido muy tajante esta actitud. Recuerdo algo del Circo Tenebroso, que pues era algo medio gore, algo medio tétrico, sí, pero era congruente con lo que estaban exponiendo. Pero creo que un caso más patético respecto a esto es una obra teatral que se llamaba 4X. La referencia a la X era a que era un individuo cualquiera, no a una cuestión pornográfica. Sin embargo, mucha gente, en afán de moralizar,
pues se manifestó en contra de esta obra pensando que tocaba algún tema sexual cuando en realidad era algo existencialista, ¿no? Entonces, vaya, Monterrey no es el único sitio donde pasan estas cosas, ¿no? Ujú, ujú. Sin embargo, sí suele ser la ciudad que más escándalo hace cuando se da uno de estos casos. Y Ok. finalmente, considero que la libertad de expresión en ese momento se ve muy vulnerada porque los artistas, los y las artistas, pues finalmente existimos gracias a la libertad de expresión. No solamente se trata de conmover a un público, sino también propiciar una reflexión respecto a temas sociales, morales, religiosos, políticos, etcétera. Y artista que no lo haga, pues simplemente no es artista, ¿no? Entonces, Perfecto. pues muchas veces como tales nos vemos afectados por prejuicios y porque finalmente lo que nuestra obra artística diga no necesariamente conviene a los intereses de otras personas. Así es. Muy bien, Alex. Pues qué ilustrativo. Mil gracias. Eh, eh, Supongo que entonces en este momento estás en la ciudad de Monterrey, donde se come además muy buena carne, muy buena, o se prepara muy buena carne asada, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Algo que es no limitativo, pero sí parte de la libertad de expresión, y lo comentábamos de inicio, son todas estas expresiones artísticas también. Es decir, la libertad de expresión no se circunscribe solamente a la libertad de imprenta o a la libertad de palabra, sino a la libertad de manifestación, por ejemplo, de las ideas en cualquiera de sus formas. Y como ustedes observarán, manifestar las ideas efectivamente puede ser a través del propio cuerpo, en el caso de una obra de teatro, de la música, por ejemplo, ¿no? Del propio cine. Y recuérdense, por ejemplo, algunas de estas que hayan sido censuradas y por qué. Y seguramente hoy les va a hacer mucho sentido también algunas de las cosas que vamos a revisar. En el caso de este título que tú comentas, efectivamente, recuerdo que así se hizo mucho hablar acá en algunas ciudades por el título. Creo que la gente no conocía del todo todavía el contenido, y de repente se hizo mucho ruido por el tema del nombre, vaya, que llevaba. Y si recuerdan, váyanse pensando algunos si quieren, y seguramente observarán más de esas expresiones. Me recordaste mucho, por ejemplo, a los años 50, cuando este señor, nuestro presidente, en el caso de las personas que somos mexicanas, para quien nos visita o está asistiendo desde el extranjero, hubo un presidente aquí en México que se llamó, sí, ya murió, eh, Adolfo Ruiz, no es Adolfo Ruiz, sí, Adolfo Ruiz Cortines, donde de repente censuró cierto tipo de bailes porque eran muy eróticos, ¿no? Entonces, ciertos centros nocturnos también los llegó a cerrar porque eran muy eróticos. Entonces, pues bueno, ahí digamos, hacía colisión, ¿no? El tema de la libertad de expresión quizá con el tema religioso, con el tema moral. Entonces, cuidado con ello, ¿no? Y efectivamente la religión es algo que puede, en algún momento dado, hacer, digamos, un impacto muy, muy fuerte en algunas decisiones sobre la libertad de expresión. Vamos con otra persona, ¿les parece? Y igual 2 minutitos si gustan. Muchas gracias, Alex, nuevamente. Y otra persona más, no sé quién ande por ahí. Sí, tenemos a Cristian Ruiz. Adelante. Perfecto. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en toda esta dinámica que hemos estado trabajando, bueno, una de las razones por las cuales yo entré al curso es porque yo le doy clases a alumnos de universidad, de investigación, y su área de formación es criminología, ¿no? La prevención del delito. Me llama mucho la atención que hace como un año un grupo de chicos me dijeron, ¿sabe qué, maestra? Me gustaría mucho hablar sobre las narcoseries. Y esa fue la razón por la cual yo entré a este curso, porque realmente yo digo que la libertad de expresión respecto a todos es válida, respetable y debe de ser ejercida. Pero ¿qué pasa cuando se voltea esto y los medios de comunicación nos aturden con este tipo de contenido y que abogan por esa libertad de expresión? Hablaba con un comunicólogo y decía, es que no hay manera, Cris, ¿por qué el medio de comunicación, el mass media, el monstruo de la comunicación te va a decir, yo estoy en plena libertad de expresión, si tú no lo quieres ver, si para tus hijos es malo, pues no, que no lo vean? Entonces, aquí yo estoy en esa visión como inversa. ¿Qué pasa cuando esa mass media ejerce su libertad de expresión, pero nos perjudica? Y digo, nos perjudica porque la vida de un mexicano no es la vida laboral de un mexicano, y creo que la gran mayoría no es estar pegado al hijo
validando el contenido de la televisión, independientemente de que sería la obligación como padres, ¿no? Hay veces que simplemente no se puede. Yo creo que la solución vendría de esos medios, pero entonces en este caso, ¿cómo sería respetar la libertad de expresión de los más media? Esa es mi duda. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, ¿te vas a seguir llevando más dudas? Vaya, no es un tema que desconozcamos, no te preocupes. Es como lo vamos a ver el día de hoy, es muy complicado limitar justo lo que tú comentabas. En el caso de las narcos, mira, y también me dedico al tema de la criminología. Y entonces, lo que tenemos que observar en esas cosas o en esas manifestaciones es que no exista apología del delito. De hecho, les voy a recomendar, no, lo vamos a tocar la semana que entra, van a ver, de la revista Cáñamo, donde de repente se le limitó la circulación o se le limitó digamos, este registro ante la Secretaría de Gobernación. Hay una instancia, no lo recuerdo ahora mismo, para que las publicaciones en este país puedan tener esa dimensión de publicar lo que, digamos, lo que a bien tengan hacer, ¿no? Pero bueno, ya te contaré o ya les contaré un poco más de ello. El tema con el asunto de las narcoseries, bueno, lo valoraremos, ¿no? Es decir, aquí recuerdan que todo en ciencias sociales es debatible, por lo tanto, no, la verdad no la vamos a encontrar. Tendremos acercamientos, digamos, a lo más, digamos, a donde más nos sintamos cómodos y conforme a los derechos, a los respetos de los derechos de las demás personas. Pero, por ejemplo, me quedo pensando, en el caso de esto que tú comentabas, de las narcoseries, me parece que si no existe una apología del delito, están retratando una realidad de nuestro país, por un lado, insisto, ¿no? Por otro lado, me parece que los medios de comunicación, si bien inciden en el tema de las conductas, no son digamos, no son solamente, o que un chico o una chica o parte de nuestra población se inmiscuye en el tema del narcotráfico solamente, ojo, no solamente por el tema de los medios de comunicación. Puede influir, por supuesto, ¿no? Sin duda. Pregúntenle hoy a un chico, las personas que se dedican a la docencia o quién está del otro lado quizá, ¿no? Pregúntenle a un chico, una chica, qué es el éxito. Y muchos de ellos hoy han tasado, vaya, hecho este ejercicio, y han tasado mucho el tema del éxito a partir del tema monetario y de parecer algo que tiene que ver con lo inmediato, es decir, lograr estas inmediateces, si se me permite el término, lograr estos éxitos inmediatos basados en temas monetarios a costa de lo que sea. Y entonces lo que vamos a encontrar en ello no solamente son los medios de comunicación, sino toda una estructura que está dispuesta para que eso suceda. Por ejemplo, el tema del capitalismo en su versión neoliberal. El neoliberalismo, como ustedes saben, no me salgo demasiado, lo prometo, para regresar. El neoliberalismo, como ustedes saben, una de las características básicas es que todo se consuma. Es decir, hace muchos años, se acordarán ustedes de Carlos Marx, donde una de las características de ese capitalismo que él analizaba en el momento y en el contexto que le tocó vivir era la acumulación. ¿Se acuerdan? Que de hecho tiene algunos artículos y, bueno, temas sobre la acumulación del capital. Y hoy, por ejemplo, Zygmunt Bauman diría, no lo contradiría, pero diría que la palabra de hoy, además de la privatización en el tema del neoliberalismo, tiene que ver mucho con digamos, con el consumo, es decir, que tú tengas un teléfono celular y te lo gastes y compres otro, y que un bolígrafo también te lo gastes y compres otro, y así sucesivamente con las cosas materiales, ¿no? Y entonces lo que vamos a observar es que eso impacta en la vida cotidiana de todas las personas. Por lo tanto, muchas de las personas el día de hoy seguramente observarán que el tema de la escuela no les significa un tema de movilidad social. Basta ver, y les recomiendo que lo vean, por favor, el resumen, no el resumen, la investigación que hacen, creo que se llama Centro de Investigaciones Iglesias, algo por el estilo con Y, sobre, pónganle así, movilidad social en México 2019 y se van a encontrar ese estudio. Es muy interesante porque analizan desde la perspectiva de género, desde la educación, desde la edad, y en diferentes quintiles. Cierro con esta idea. Lo que podemos observar entonces en el tema de la criminalidad es que la estructura, ojo, los medios de comunicación pueden ser un aliciente desde la perspectiva en que una persona observa que aquel que hizo las cosas mal, por ejemplo, se empodera, puede tener un arma, que hay un Estado de Derecho totalmente fallido, que hay una ausencia total de la ley en algunos escenarios y demás situaciones. Por otro lado, les recomiendo mucho, por ejemplo, observar un libro de Humberto Padgett que se llama Los Muchachos Perdidos. Y en ese libro ustedes podrán encontrar algunos relatos de chicos, 14, 15 años, el libro está editado hace 10 años, justo en el tema de la guerra contra el narcotráfico, donde estos chicos comentaban que buscaban respeto, que buscaban dinero, viejas, literal, o sea, lo cito textual, viejas y troca, pues, ¿no? Y una pistola, pues, es decir, buscaban poder.
¿Y qué más manifestaciones de poder que estas que observan en los medios de comunicación? Entonces, como verás, es muy complicado porque, por ejemplo, ¿cómo poder demostrar, ojo, cómo demostrar que el tema de las narcoseries puede incidir y en qué aspecto? O sea, sí es un análisis muy interesante de manejo de variables para poder decir, bueno, a partir de esto entonces, o de la producción de narcoseries, tenemos más criminalidad en México. Sería como la variable a lo mejor que yo podría analizar, se me ocurre en este momento. Evidentemente hay muchas más, ¿no? Pero bueno, creo que ahí tenemos algunas solamente respuestas y espero que seguramente te inscribas al siguiente curso donde hablaremos de estas cosas de guerra contra el narcotráfico, criminología y otras cosas, pues, ¿no? Pero bueno, mil gracias a ambos, a Cristian y a Alejandro por su primera intervención. Retomo el ejercicio de aquí de la presentación. Estamos en la sesión, como verán, número 3. Ahí está el contacto. Bueno, les agradezco mucho a quienes ya nos siguen en las redes sociales. La verdad es que es muy, muy lindo siempre observar algunos de sus comentarios y también recomendaciones se vale, por cierto. Entonces, bueno, recordatorios. Recuerden que el curso está grabándose para la plataforma del Centro Educativo, del Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia. Por lo tanto, digamos, todo lo que se diga aquí, bueno, se utilizará, insisto, sin fines de lucro, solamente como temas de alcances educativos. Los micrófonos y cámaras deben de estar en off, ¿no? Abriremos, como en este momento observaron, el espacio para. Todas las participaciones deben llevarse a cabo con mucho respeto. Para pasar lista, esperen a que se habilite la liga para que llenen sus datos. Por favor, revisen su nombre y correo previo a enviar. Y bueno, si les interesa llevar estos ejercicios a su organización, a su escuela, a su institución, pues bueno, ya sea conmigo o con otras personas que colaboramos en el Museo de Memoria y Tolerancia, pues escriban a altair.lara@mit.org.mx y bueno, el teléfono que ustedes ven en pantalla y con mucho gusto ella hace los enlaces pertinentes. El día de hoy nos acompaña Eduardo y le agradezco mucho siempre su disponibilidad. El objetivo ya lo conocen, el curso busca identificar y analizar la libertad de expresión como un derecho humano que consiste en recibir y difundir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible sin restricción de fronteras y sin otro límite que los derechos de terceros, así como los retos y peligros que ha representado su ejercicio crítico en el contexto de violencia contemporánea en México, censura, silencio, desapariciones, intimidación y muerte. Les comentaba de esto que, bueno, las sesiones, Introducción a Derechos Humanos, que es la libertad de expresión, la sesión pasada. El día de hoy hablaremos de medios de protección y censura e identificaremos algunas de las amenazas a la libertad de expresión. Y por último, cerraremos la semana que entra con límites y alcances de esta misma. La sesión anterior hablamos del marco normativo de la libertad de expresión, hablábamos de muchos de los tratados internacionales que existen en nuestro país, así como en la Constitución, así como la Ley Federal de Comunicaciones y la misma reforma que se hizo en el año 2013 a razón de armonizar esta ley con la reforma constitucional del año 2011, que nada más y nada menos tiene que ver con esta normatividad de política pública a razón del reconocimiento y las garantías de los derechos humanos. Y comentábamos, por ejemplo, esta frase, ¿no? De un periodista puede ser, o una periodista, puede ser cualquier ciudadano que recaba, investiga, analiza y difunde información. No necesariamente tiene, ojo, no necesariamente tiene que ser un periodista, puede ser cualquiera de ustedes y yo que accedamos a información o que pidamos información. Ejemplo de solicitud de información. No sé si algunas de ustedes o algunos de ustedes ya han hecho este ejercicio, si no se los recomiendo mucho. Cuando tengan alguna duda que tenga que ver con temas gubernamentales, existe esto que se le conoce como la ley de transparencia. Y bueno, aquí en Morelos, de repente una persona, las y los periodistas de repente utilizan mucho esta herramienta para solicitar información que de entrada es pública, ojo, de entrada debe y es pública, y por otro lado, por dudas de repente que tienen con algunos datos. Ejemplo, hace como un año, me recuerdo muy bien, a una periodista, o a un periodista, no me recuerdo su identidad, sobre el tema le preguntaban en ese momento al gobernador de aquí de Cuernavaca, que bien saben ustedes, era en ese momento Cuauhtémoc Blanco, y comentaban sobre si el presidente municipal había tenido su cumpleaños, una pregunta, que si habían festejado, siguiente pregunta, que cuántos invitados e invitadas hubo en el festejo, que si los recursos para el festejo fueron de uso privado público, que si hubo pastel, y en el caso de ser cierto que si el pastel era de qué sabor, se los prometo así, o sea, pueden preguntar todo. O sea, ustedes pueden preguntar, bueno, en el caso de nosotros como ciudadanía podemos preguntar todo lo que nos plazca. Ejemplo, hace poco, en los bandos municipales,
fíjense qué interesante, lo comentaba Alejandro y lo comentaba Cristian también. En los bandos municipales, ¿qué son los bandos municipales? Pues lo que rige al municipio, ¿no? A cada municipio de nuestras entidades. Y en el caso de Cuernavaca, existía, o existe más bien, un apartado donde se habla de los ¿cómo les digo? De esto que se le conoce como daños a la moral, que no existe, por cierto, pero bueno, no existe legalmente, no así. Pero bueno, el punto es que de repente uno lee los bandos municipales y dice, ¿no?, que la seguridad pública puede llegar y llevarte al juzgado cívico, no es un delito, es una falta administrativa lo que estarías cometiendo, en el caso de llevar a cabo conductas que agredan a la moral. Y entonces, pues a mí se me ocurrió, o se me dio la tarea de preguntar desde qué aspecto filósofo político estaban definiendo ellos una falta a la moral, porque no me queda claro a mí como ciudadano entonces si puedo estar, por ejemplo, teniendo o cantando en la calle, si eso pueda ser falta a la moral, si de repente una pareja pueda estar manifestándose a través de besos o caricias, ¿no?, en el auto, por ejemplo, si pueda estar teniendo una falta a la moral, porque entonces queda demasiado abierto. Y bueno, me mandaron un chorizo que de repente dice uno, bueno, me contestaron porque además si no contestan, estas personas se les acredita una multa, pues, ¿no? Es decir, hagamos uso de repente de esto que los periodistas o las personas de repente que están familiarizados con este método pueden hacer. Es muy interesante. Entonces, pues bueno, ahora mismo ustedes pueden preguntarle todo lo que tenga que ver con el tema del aeropuerto, por ejemplo, al presidente de la República, o bueno, presidencia, pueden preguntar sobre temas de seguridad a las instituciones y demás, y así sucesivamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de salud, que en este momento es un tema prioritario también en el país y en el mundo, y pues bueno, no sean malitas, malitos, si alguien anda con el micro apagado, ayúdenos a revisar que esté en silencio, si no se nos contamina el audio. Mil gracias. No es censura, por cierto, solamente es por temas del audio. Bueno, y por último comentábamos, bueno, tengo una mosquita que quiere tomar el curso, comentábamos sobre criterios que se consideran para la limitación o restricción de la libertad de expresión. Hoy vamos a ahondar un poco también en ello y van a ver. Bueno, felicidades nuevamente a Luis, Ale Acosta y a Paula Andrade que participaron en la sesión anterior en el Kahoot. Yo no sé ustedes, pero a mí me divierte mucho esta cosa. Se vuelve uno como muy competitivo en ese momento, ¿no? Bueno. Y lo que les comentaba, ¿no? De repente pues, se ve varios de los casos de ustedes que habían hicieron publicar y escribir en este espacio que bueno, se dispuso para este ejercicio. Y déjenme revisar algún otro. Recientemente puso Natalia Pedraza, por ejemplo, una nota sobre las chicas de las tesis, estas chicas que compusieron El violador eres tú, o el violador, no es cierto, el violador es, se me fue el nombre, aquí está. Bueno, esta canción, esta manifestación, ¿no? Donde de repente se le dice al Estado y a quienes, ¿no?, representan ese tema de la violencia que se ha generado hacia las mujeres, evidentemente es el machismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una. De repente por aquí alguien más escribió a otros más, a este ambientalista, este periodista, persona de protección de derechos humanos, bueno, de protección a derechos del ambiente, en el caso del Estado de México y colindando con Michoacán, ¿no? Hay una fotografía de él con las mariposas monarca. A Miroslava Brecht, ¿no? Brecht, disculpen si no lo digo bien, pero bueno, también ese tema bueno, aquí lo pone Joyce Castillo, Elena Garro, aparece también, ¿no? El exilio. Aparece este que es muy interesante de las fotografías de Ingrid, que fue durísimo, ¿no? Y es una de las más grandes tonterías y aberraciones que de repente alguien desde la propia autoridad pudo autorizar a que esto saliera al público, ¿no? Que se circula en redes sociales, que es el tema de las fotografías de esta chica que fue, bueno, no les voy a describir más el crimen, ustedes lo conocen, de esta chica que fue asesinada, ¿no? Por su entonces pareja. Afortunadamente este tipo está en la cárcel, ¿no? Bueno, algunas otras, en el caso, decíamos el caso de Putin, ¿no? Que se burlaba del tema de la bandera de la comunidad LGBT. Algunas otras, el caso Aristegui, donde se vio la libertad de expresión a personas indígenas. El caso de Sergio Aguayo, que lo comentábamos también la vez pasada. Joyce también bien pone aquí el caso de Marta Patricia Martínez.
que fue un tema de falta de acceso a la información, y lo ataja muy bien y se lo agradezco mucho. Bueno, el caso de Humberto Padgett lo voy a presentar la semana que entra. Este ya lo tenía yo documentado, lo tengo documentado. Pues lo vamos a presentar la semana que entra porque es un caso muy interesante contra el ex gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, que además mañosamente pues, fue a dar, todo este procedimiento judicial fue a dar a un juzgado de Catepec, donde él también en su momento había sido gobernador de ese municipio. Bueno, aquí algunos otros, el caso de Aristegui, ¿no? De Carmen Aristegui, el tema de la guardería ABC, y sobre todo aquí lo interesante es saber qué pasó, ¿no? Es decir, que se hagan las investigaciones pertinentes y saber qué pasó en el caso de los chicos de Ayotzinapa, en el caso de todas las personas en desaparición forzada en este país, o que les han desaparecido, ¿no? Alguna persona ha decidido sacarlas de la circulación cotidiana. Y bueno, ese es un tema durísimo también para las familias de no saber o del acceso a la información. También tiene que ver con temas de libertad de expresión, si se dan cuenta. Entonces, pues bueno, así algunas otras que ustedes también pudieron comentar, lo cual agradezco siempre muchísimo. Ahora les voy a pedir, fíjense, vamos al siguiente. Les voy a pedir que más o menos la sesión irá por esta vía, fíjense. Imaginen que quieren impedir que alguien diga o publique algo. O sea, que alguien más. Imaginen ustedes, pues, que hay otra instancia, algunas personas, ¿no? Algún grupo que quiere impedir que alguien diga o publique algo. ¿Qué pueden hacer ustedes? O sea, la pregunta aquí sería como, ¿qué podemos hacer? Ahora, otra pregunta que dejamos aquí, y con esto le vamos a dar seguimiento ya a la sesión. ¿Pueden pensar en distintas maneras de impedir que la información sea producida, difundida y recibida? Ojo con esta última, ¿eh? ¿Pueden pensar en distintas maneras de impedir que la información sea producida, difundida y recibida? A ver, vamos a ir viendo. Les voy a pedir entonces, creo que no se guardó, déjenme ver si. Sí se guardó, no se preocupen, el ejercicio de Menti viene más adelante. Bueno, vamos a hacer un poco de historia en este asunto. Una de las, regreso con la pregunta, fíjense, para seguir con este asunto. Dice, ¿pueden pensar en distintas maneras de impedir que la información sea producida, difundida y recibida? Les voy a presentar 5 que creo que nos vienen bien, y si ustedes tienen a bien sumar alguna otra, con mucho gusto son bienvenidas. Una de ellas dice, cuando se niega un permiso de publicación o emisión. Y entonces, aquí me recuerda mucho la historia de María I de Inglaterra, que gobierna de los años 1553 a 1558. Es muy interesante el escenario en el que ella le toca vivir. Para quien le gusta la historia y un poco las series, en Claro Video, hace poco estaba todavía en Netflix, desconozco, creo que ya no está, pero ahora mismo está en otra plataforma que se llama Claro Video, y pues ya no les podría decir más información de otra plataforma, pero bueno, ahí la pueden ubicar. De una serie que se llama Los Tudor. Los Tudor fueron una familia de reyes y reinas en Inglaterra, y en su momento el último rey, varón, digamos, de una manera muy longeva que participó del reinado, fue Enrique VIII. Enrique VIII estuvo casado en su momento con Catalina de Aragón, española ella, de ascendencia, bueno, de preferencias o de religión católica, y nada más y nada menos que cuando se aparece una chica, una persona que al rey le movió mucho el corazón y demás situaciones, pues solicita el rey la anulación del matrimonio y el divorcio de por medio, haciendo argumentos muy interesantes de ello, que al final, pues bueno, lo que va a suceder nada más y nada menos que a partir de ese escenario, el rey censura. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero llegar a ese punto de María Inglaterra. El rey acaba, digamos, separándose de la Iglesia Católica, es decir, le acaba quitando jurisdicción al Papa en ese momento, insisto, en los años 1500, Edad Media. En Inglaterra, el movimiento en Alemania de Martín Lutero venía muy, muy fuerte, y bueno, ¿no? Entonces empiezan a leer de manera distinta o indistinta libros donde se hablaba de que el rey no le tenía que dar obediencia a nadie más que a Dios, ¿no? En su momento, y por lo tanto entonces no le tenía que dar obediencia u ofrecer obediencia a una persona que representaba otra instancia que no fuera el propio Dios. Y entonces, desde ese argumento, pues bueno, construye toda esta reforma, la reforma protestante en el caso de Inglaterra, donde pues a las personas que no firmaban se convertirían, ¿no? Y a las personas que no firmaban, pues bueno, nada más y nada menos que les acabó quitando la vida o mandándoles a la guillotina, no había guillotina, a que les cortaran la cabeza, entre otros modos, ¿no? Y este rey de inicio tiene a esta chica, bueno, es su hija, es su hija con Catalina,
y cuando se divorcia o cuando se encarga del divorcio, se casa después con Ana Bolena. Ana Bolena nada más y nada menos que será la madre de Elizabeth I, que también después de María I será reina de Inglaterra. ¿Por qué este asunto? El contexto es el siguiente. Como verán entonces, esta chica digamos, de creencias católicas, cuando el rey hace todo este análisis de la reforma, cuando plantea este tema de la reforma, pues bueno, ella no está como muy de acuerdo, pasa el tiempo y ella tomará el reinado de Inglaterra después de que un hermano pequeño de ella no pudo sobrevivir a una enfermedad y pues bueno, le toca reinar a ella por estos años. Y en esos años entonces, de lo que ella se encarga, también se le conoce a esta reina como María la Sangrienta, o ustedes conocerán también la traducción al inglés, que es como la Bloody Mary. ¿Y por qué sucede esto? Porque entonces ella se encarga de la idea de restaurar el catolicismo en Inglaterra en ese momento, y entonces llegamos a este punto. Emite algunas órdenes, se les llamaban cédulas reales, donde las personas que escribieran tenían que ser miembros de una organización especial llamada la Compañía de Libreros. Esta Compañía de Libreros, nada más y nada menos, que era como la que le echaba el ojo a todo aquello que se iba a publicar y además tenían que estar, insisto, ser adscritos a esta compañía. De no ser así, pues no se permitía el tema de la imprenta de otro estilo y por lo tanto todo lo que se iba a escribir en ese momento, en ese contexto que les estoy comentando en Inglaterra, pues tenía que ver con la reconstrucción del catolicismo que había, en teoría, ¿no? Que había destruido el padre de esta reina, Enrique VIII. Más adelante, pues ella no le alcanzará la vida para hacer la restauración de todo ello y lo que va a suceder es que muere y, si no recuerdo, a los 42 años y le tocará el reinado a Elizabeth o Isabel, que también se le conoce, toda esta etapa histórica que se le conoce como la época isabelina. Y entonces lo que encontraremos también ahí es una revolución, ¿no?, de imprenta distinta, porque entonces se acabará un tanto el catolicismo nuevamente y se restaurará nuevamente un poco el tema del protestantismo, pues, ¿no? Bueno, y también se habla, en esos años, entonces se habla como el origen del copyright o de los derechos de autor, justo porque todo el mundo tenía que firmar como quién era la persona que estaba postulando esos escritos. Por lo tanto, una de las limitantes o un peligro de la libertad para la libertad de expresión es cuando se les niega a las personas el permiso de publicación o emisión. E insisto, esto no es nuevo, tiene muchos años, ¿no? Entre otras, seguramente hoy hay muchas más también. Y por otro lado, dice, el otorgamiento de permisos para la impresión se vuelve problemático cuando el grupo político dominante, en un intento de controlar la obtención de permisos de impresión a grupos políticos de la oposición, por ejemplo, ¿no? Es como si hoy, por ejemplo, el partido en el poder, Morena, pues, hiciera una ley donde todo tuviera que ver con limitar, por ejemplo, a la oposición, llamémosle PAN, llamémosle PRI, llamémosle PRD, ya no sé si existen esos partidos, creo que están, en fin, ¿no? O si la oposición tiene ese lugar el día de hoy, pero bueno. Y si hubiera una ley que existiera en donde le amordasen a todos y cada uno de ellos, ¿no? Trae un pleito el presidente de la República el día de hoy, muy fuerte, con los medios de comunicación, como saben. Él, curiosamente, y ahí valórenlo ustedes, ¿no? Eso es un tema de posición también política de todas y todos. Él argumenta que está haciendo uso de su libertad de expresión. Y por otro lado, también dice, bueno, hace la crítica, utiliza, por supuesto, el escenario, que es el tema de la mañanera, lo utiliza perfecto, también ahí tiene a sus paleros, por supuesto, que son todas estas personas que aparecen ahí al frente regularmente, y bueno, algunas otras personas que le han hecho la crítica y que de repente el presidente, entre algunas cosas, de repente algunas le responde bien, ¿no? Como este tema de lo de cuando se refiere a lo que sucedió con nuestro país en los años 2006 en adelante, nada más y nada menos que un narcoestado, hizo la crítica sobre el tema de la corrupción, que me parece interesante, y de repente se le van muy mal las ideas cuando habla, por ejemplo, del tema bueno, del tema sobre todo de género, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? El tema de la prevención de la violencia. Y bueno, insisto, cada quien de ustedes sacará sus propias conclusiones, ¿no? En fin, bueno, otra característica. Cuando existen intimidaciones físicas o afectivas, es decir, cuando las personas con puntos de vista opuestos o periodistas investigando cuestiones sensibles pueden recibir amenazas de muerte hacia ellos o hacia sus familias, amenazas anónimas o el mismo asesinato. Como verán aquí hay una fotografía
de este muchacho, fotoperiodista en su momento, ¿no? Bueno, él es el autor de esta fotografía de Rubén Espinosa. Y aquí, bueno, hay algunas personas que fueron asesinadas en el ejercicio o por el ejercicio de su libertad de expresión, que también son o eran periodistas, pues, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando se habla de intimidaciones, puede ser desde una carta, puede ser de palabra, puede ser por un mensaje, puede ser a partir de un grupo político, puede ser a partir del crimen organizado. Es decir, que pise callos muy, muy fuertes esta investigación y que de repente no se le dé seguridad a la persona para seguir investigando lo que tiene que hacer y sacar a la luz pública las informaciones que a bien la sociedad está solicitando o recibiendo, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Se acordarán, ahora mismo me recuerda mucho al tema de las dictaduras en América Latina, sobre todo de los contactos más fuertes que he analizado es el de Chile y el de Argentina, donde, bueno, se hace una negación total de la libertad de expresión, vaya, con casi la amenaza de acabar desaparecido, acabar en el caso de Argentina en el Río de la Plata, ¿no? Aventada desde un avión. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? En alguna fosa clandestina, que esto es muy, muy interesante también, cómo estas prácticas llegaron a ser parte de las limitantes de la libertad de expresión en nuestro continente. Entonces, pues bueno. Fíjense que es muy interesante también, dice, cuando el acceso a la información se niega o se limita excesivamente. Es decir, cuando, por ejemplo, esto que comentábamos del caso de la guardería ABC, el caso de Ayotzinapa, insisto, pongo estos dos casos por ser sumamente mediáticos, no porque me importen menos otras personas que también han sido víctimas o porque me importen más las víctimas de estos dos sucesos. Por supuesto, todas las víctimas son importantes, todas las víctimas tienen nombre, todas las víctimas tienen historias, apellidos, tuvieron a alguien que les amaba, que les esperaba, no, tienen a alguien que les ama y les esperó quizá en algún momento, o les sigue esperando a las personas en desaparición, y pues que estas personas han luchado y solicitado información que nada más y nada menos tiene que ver con la garantía de su derecho a la libertad de expresión como forma de recibir información fidedigna. Y entonces, este acceso a la información también puede negarse cuando los usuarios no pueden acceder a la tecnología de la comunicación. En este momento, o la semana que entra, una de las críticas que se hizo de inicio en esta pandemia, y no sé si les ha pasado a ustedes también en sus hogares, es cómo poder acomodar todas las características que existen al interior de la familia con el tema de las clases en línea. Por algo, ustedes y yo estamos hoy a través de estos medios de comunicación, de esta plataforma. Sin embargo, imaginen, o insisto, no sé si les ha pasado, y a quien no le haya pasado, solo le pediría que imagine entonces, cuando en una familia hay 5 personas, pensemos, ¿no? Un chico en secundaria, otro en preparatoria y a lo mejor otra personita en primaria. Y entonces, que haya solamente 2 ordenadores, ¿no? Solo 2 equipos, quizá. Y entonces, ¿cómo le hacemos para conectar a uno y cómo le hacemos para conectar a otro y que uno tenga clase y que el otro también? Y bueno, personalmente me llegó a pasar que de repente algunas alumnas o alumnos me llegaron a comentar, profe, me tengo que desconectar porque ya le toca a mi hermano usar la computadora. Y entonces, eso es muy interesante porque entonces, ¿cómo evalúas o cómo valoras cómo ponerle a este chico? Pues es que no estuvo porque también tiene derecho a la otra persona a recibir informaciones, educación en este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, los casos más extremos, esto simplemente se desconecta, literal, la conexión a internet, cuando en tu población, por algún asunto técnico, se nos cae el internet, me ha pasado, y es uno creo que de los miedos más grandes que uno puede tener, que aquí en Cuernavaca, en la zona donde vivo, de repente cae un poco de lluvia, empiezan los rayos y es muy seguro que al menos hay un apagón, aunque regrese en un segundo, pero es muy seguro que tengamos un apagón, entonces regularmente uno está como a la expectativa y cruzando los dedos de que ello no suceda, ¿no? Por otro lado, puede ser que el acceso a la información también pueda negarse por este argumento que ustedes están observando al final, que es el tema de la seguridad nacional. Y aquí es muy interesante porque entonces habría, o me gustaría saber entonces desde qué perspectiva se valoran las características de seguridad nacional, porque bajo ese rubro, entonces podríamos meter todo lo que se nos ocurra y evaluarlo a 10 o 12 años cuando el evento ya haya pasado o cuando el delito ya haya prescrito, o en su momento cuando
las pruebas que se tengan pues hayan sido destruidas y demás, de que lo que sucedió sí sucedió. Y entonces lo interesante de las investigaciones desde la perspectiva criminalística es acercar a todos los indicios y que eso se convierta después en prueba para poder sustentarlos ante los juicios pertinentes, si es que se llega a un juicio, además sostener que lo que se dijo que sucedió, sí sucedió, pero con pruebas, ¿no? No con creaciones, pues, ¿no? O con creación de pruebas, en el caso, con creación de documentos y de firmas. En fin, entonces, la seguridad nacional es uno de los argumentos que se pone de repente en los gobiernos. Es entendible también, ¿no? Pero hay algunas situaciones en las que uno dice, esto no tendría que ser como de seguridad nacional, esto tendría que ser de dominio público, ¿no? El caso, insisto, de las personas en desaparición, por ejemplo, entre otras más, ¿no? Otro de los limitantes que encontramos, o otro peligro que encontramos, es cuando se hace mal uso de los instrumentos legales por calumnias. En estos días, ustedes han observado perfectamente bien, o han estado en contacto muy bien con toda esta relación mediática que está teniendo el caso de Emilio Lozoya en nuestro país, en México, sobre temas de sobornos, sobre temas de esta empresa brasileira Odebrecht, cuando financió y que llevó a maxi procesos en otros países, sobre todo, por ejemplo, en el Perú, en el propio Brasil, donde, por ejemplo, en el caso de Perú, a un presidente le costó la cárcel en su momento y a otro más se suicidó, si mal no recuerdo, Alan García. Y en el caso mexicano se había ocultado muchísimo, ¿no? Se había ocultado muchísimo y de repente existe en la ley este criterio de oportunidad donde hoy esta persona no sé si llamarle así, se suscribe, se sostiene su situación legal por querer acceder a ese instrumento legal, que es el tema del criterio de oportunidad, ¿no? Lo que entiendo es muy similar a lo que sucede en Estados Unidos con el plea bargaining, algo por el estilo. Y entonces, por ejemplo, lo que va a empezar a suceder aquí, ustedes escucharon el día de ayer que la Fiscalía se deslinda del comunicado que sale por la denuncia que pone Emilio Lozoya en contra de 17 personas, todas estas personas de dominio público en nuestro país, en el escenario público en su momento y además parte del Estado en algún momento dado de sus vidas. E incluye al presidente o al expresidente Carlos Salinas, incluye al expresidente Felipe Calderón, incluye al propio Enrique Peña Nieto, Videgaray y bueno, al gobernador actual del estado de Querétaro, a Barbosa de Puebla, bueno, y la mayoría, a una periodista, Verónica Muñoz, si mal no recuerdo, si lo dije mal, ofrezco la disculpa, a esta chica periodista, al ex titular también del IMSS, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, a todas estas personas, al propio MIT, ¿no? Y de repente salieron todas las personas a hacer uso, ¿no? Legítimo de su libertad de expresión, a deslindar de lo que se les está acusando en los medios de comunicación. Interesante el caso porque al final en los medios de comunicación no se va a dirimir, en donde se va a dirimir es en los juzgados. Desconozco bien a bien la estrategia que estén llevando el bufete de abogados, que por lo que entiendo es el maestro Ontiveros, que le conozco por alguna situación, ya les diré cuál, pero le conozco. Hace muchos años estudié en el Instituto de Formación Profesional de la PGJ y él estaba en las instalaciones, un tipo además muy, muy conocedor de muchos temas, sobre todo el tema penal, ¿no? Miguel Ontiveros. Y por lo que entiendo hoy es el que le está llevando la defensa. Desconozco, ¿no? El tema de la defensa, pero bueno, lo que va a suceder ahí es que seguramente todas las personas que están en este momento siendo o sintiendo que su honor está de por medio, pues evidentemente va o irá lo pertinente desde la perspectiva legal, no solo en el Twitter, no solo en los medios de comunicación, para poder, digamos, paliar lo que a ello tenga cada uno que defender. En el caso, dice Ricardo Anaya, el honor. El abuso de las leyes de difamación puede tener un efecto sofocante, por no decir silenciador, sobre la libertad de expresión. Es muy interesante esto, también se le conoce como ley mordaza. Es decir, ¿en qué momento podemos hacer uso de que yo no pueda decir absolutamente nada? Ya vimos la sesión anterior algunas de las limitantes y están bastante claras en el momento en el que yo pueda emitir mis opiniones, ¿no? Debo de emitir mis opiniones y es un ejercicio sumamente importante en los estados democráticos. Por otro lado, dice lo siguiente en la quinta, leyes y reglamentos restrictivos, es decir, sofocar la libertad de expresión y crear una falsa justificación legal para silenciar voces incómodas.
Cuando algo le estorba al Estado, esto es muy interesante, se tipifica como delito. Eso es muy, muy interesante. Es decir, ahí se utiliza perfectamente bien el derecho penal en el caso, el derecho administrativo en algún otro momento, para limitar el tipo de acción que a alguien le está incomodando. Es decir, pueden tipificar alguna conducta como delictiva en el momento que les plazca. ¿Quién legisla en este país? Pues nada más y nada menos que un legislador, una legisladora, pues, ¿no? Y entonces, pues a razón de lo que ellas y ellos creen susceptibles de tipificar como una nueva ley o como algo potencialmente peligroso que pueda ser delictivo, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento dado, ¿se acuerdan que hubo esta esta idea, ¿no? De un partido político, desconozco cuál, no recuerdo cuál, de hacer como el marchódromo, que nos decía, bueno, sí, o sea, pues sí suena como interesante la idea, pero entonces habría que regresarse a estudiar, digamos, esta materia o esto que le conocemos como los movimientos sociales, para observar entonces que pues poner un marchódromo no resuelve nada, ¿no? Va a seguir las marchas y además, y bueno, en fin, ¿no? O sea, la marcha tiene otro significado, las manifestaciones tienen otro significado, y que si no son en la calle y no son pensándolo así, cerrando calles, ojo, porque también hay un tema ahí de obstrucción también de las vías públicas y demás, pero bueno, por eso se habla de la preponderancia o de la colisión en algún momento dado de derechos, ¿no? Donde uno no limita al otro, pero bueno. Y dice, por último, leyes y reglamentos injustos que sirven para proteger el status quo y a silenciar la discrepancia. ¿Cuáles son leyes y reglamentos? Pues estos que ustedes ya conocieron, por ejemplo, estos que les decía, ¿no? De que en algún momento dado se tipifique como delictivo o como una medida cautelar la prisión preventiva a delitos que tienen que ver a lo mejor con robo con violencia, pero no así cuando se roban millones de dólares, por ejemplo, o de pesos en el país, ¿no? Y entonces uno, no quiero decir que uno sea más valioso que otro o que una persona sea menos valiosa que la otra, pero es muy interesante cuando se habla de la protección de las propias personas que reglamentan ¿cómo se llama? Los medios de comunicación en el caso, o los que de repente mandan algún tipo de sugerencia por alguna vía para limitar este ejercicio. Fíjense en porque dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática y es indispensable para la formación de la opinión pública. Para bien o para mal, no para mal, para muy bien, la mayoría de ustedes y yo tenemos acceso a una herramienta como esta, que es una computadora, internet y demás, ¿no? Y ventaja de ello es que la circulación de la información es muy, muy rápida, por un lado. Sin embargo, la otra que puede llegar a ser es que tengamos noticias fake también de manera muy inmediata y que la gente ni siquiera tenga la amabilidad de poder leer cuando la opinión se puede quedar solamente en el título. Si uno lee el título y de repente dice, a ver, caray, ¿no? Y empezamos a emitir una cantidad de improperios, a lo mejor porque no me place, que se vale también, pero lo más interesante es que a partir de ese título uno puede acceder a la información y de repente pues ya puede vertir, ahora sí, de manera más objetiva, pues nuestra propia opinión. Ejemplo, en el estado de Morelos, el día de ayer, salió una noticia donde tenemos a una primera persona, una primera pareja de mujeres que registra a su hijo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya sabrán toda la serie de bondades que de repente le soltaron a estas personas en redes sociales, como que, pues, que si Dios no avala esas cosas, que son pecado, que es una aberración, que las aberraciones de los adultos no las tienen por qué pagar los niños y demás situaciones. Y entonces, pues, la única que se me ocurrió es recomendar nuevamente que leyeran, por favor, el caso de Atala Rifo, esta mujer que es chilena, que se llevó a cabo, o que se llevó en que el juicio se llevó a cabo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que acabó resolviendo que el tema de la custodia de sus hijas se la iba a quedar ella, y dejándole intacto su derecho al disfrute de la integración de su familia de la manera que ella quisiera, ¿no? Es decir, en este caso una familia, una pareja del mismo sexo, y listo, que no es culpa en el caso de las niñas, ¿no? Sino de la sociedad que no alcanza a entender que son derechos humanos y que hay un principio que se llama progresividad y que no hay para atrás. En el caso, por ejemplo, les recomiendo mucho que revisen estas sentencias de la Corte porque son muy interesantes. ¿Por qué aludo a la Corte? Porque las sentencias de la Corte se vuelven jurisprudenciales para todos los estados que son parte
de la OEA en el caso y que hayan reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que todas esas recomendaciones se vuelven parte ahora entonces del catálogo de análisis y del catálogo jurídico que tienen todos los países que son, insisto, que han respetado y que han firmado y reconocido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una institución vigilante de estos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, les recomiendo mucho estas sentencias del caso Ricardo Canese contra Paraguay, en el caso de un tema político aquí, el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, y que tiene un tema de periodismo. Y esta que ven aquí abajito, opinión consultiva, son muy interesantes para las personas que andan haciendo temas de derechos humanos. Cuando un concepto no está totalmente entendible en el artículo o para las leyes, o por ejemplo, si estás trabajando en política o si estás planteando, en el caso de abogados o abogados que están planteando, bueno, no es exclusivo, ¿no? Pero es más cercano quizá a ellos. Si estás pensando en plantear una modificación de ley, entonces habría que revisar, y si no te queda claro un concepto que viene en temas de derechos humanos, puedes decirle a la Corte, ¿no?, que te lance una opinión consultiva. Ejemplo, querida Corte, yo no entiendo, por ejemplo, en el estado de Morelos, pensemos, ¿no?, o en cualquier otro estado del país, no entiendo cómo puedo llevar a cabo la legislación a partir, o cómo modificar la legislación para reconocer a todas las familias. Es decir, que familia literal, ¿no? O sea, no sea solamente padre, madre e hijo, como en su momento alguna ciencia social hablaba del funcionalismo y que se confundía de que todo debe de funcionar así, es decir, que deben de estar estos roles sociales muy bien determinados y que por ejemplo, una mamá soltera a lo mejor no era una familia funcional. Entonces, bueno, desde esa perspectiva era muy interesante. Pero bueno, me quedo con esto. En la opinión consultiva, justo es eso, donde hay un análisis y donde entonces se le da una opinión de decirle, mira, tengo todos estos argumentos para que los observes y ahora sí puedas plantear el mejor escenario de tu ley y de tu estado, reconociendo entonces, armonizando los elementos de los tratados internacionales con los elementos locales. Entonces es muy interesante. Algunos estados no han querido observarlo y me parece de lo más absurdo, porque con esto de repente tú ya tienes, digamos, un respaldo que te pueda decir por qué hiciste esa ley y además argumentarle a la sociedad, ¿no?, por qué esa ley tiene que ser así o por qué tendría que reconocerse esa ley de esa forma. Dos temas puntuales que son sumamente importantes en este país en temas de derechos humanos. Uno, el tema del aborto y otro, el tema por ejemplo, el tema del reconocimiento a la identidad. Aquí en el estado de Morelos hay una ley que se lanzó para el reconocimiento de la identidad, no solamente de personas binarias, mujeres o hombres, sino en el caso de las personas trans, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es un tema muy interesante también, que, bueno, se ha congelado, le han dado palo todo el tiempo a esta ley. En algunos otros estados, como saben, otro tema que es importantísimo es el tema del reconocimiento del matrimonio igualitario, que también de repente se han quedado como digamos, medio anquilosados en algún momento dado y no haciendo el reconocimiento de lo que a derecho corresponde en su momento, ¿no? Y que no tiene que ver con un tema local, sino con, insisto, todas las recomendaciones en materia de derechos humanos que se hacen para el mejor reconocimiento y protección de todas las personas, ¿vale? Bueno, como verán, todo esto que les acabo de presentar, o todo este primer, digamos, acercamiento en las limitantes de la libertad de expresión, se resume en un párrafo como este. Por ejemplo, insisto, nada más y nada menos. En junio de 2013, el diputado federal panista Guillermo Anaya sostenía una rueda de prensa en Torreón, cuando el reportero de televisión Alonso Hernández le hizo una pregunta que el legislador consideró incómoda. Al terminar la conferencia, Anaya se acercó al periodista y le espetó: lo que te hace falta es que te den un levantado. Durísimo. Digamos, en un país como el nuestro, es durísimo que estas palabras sucedan. Tenemos, si mal no recuerdo, el último análisis que se hizo desde la Comisión Nacional de Búsqueda, o la última cifra, que todavía está con temas de dudosa metodología o de cómo sacaron ese número, era de 70,000 personas en desaparición, por ejemplo. Y entonces imagínense nada más que este sujeto lanza una cosa como esta. Es terrible y durísimo, ¿eh? Y lo siguiente, en los 3 años previos, 8 periodistas y trabajadores de medios de la comarca lagunera habían sido secuestrados. Es decir, si yo fuera periodista y de repente tengo este contexto y de repente una autoridad me dice esto,
pues por supuesto que es un tema de mucha mella para el tema de mi ejercicio como periodista. Entonces, pues bueno, les voy a pedir lo siguiente, fíjense, vayan por favor, si son tan amables, a esta página, esta que tienen aquí arribita, se llama menti.com, y después les va a aparecer que metan un código, y pueden meter este código, el 2628096, ¿vale? Y entonces les pediría que fueran respondiendo, si son tan amables, este breve ejercicio. Fíjense. Dice, ¿qué intereses existen para censurar nuestro derecho a la libertad de expresión? Es más, se los pongo en pantalla para que ustedes amablemente me ayuden a ir respondiendo esta pregunta en vivo. A ver, déjenme cambiar de pantalla si son tan amables. Y listo. A ver, aquí está. Entonces, pues bueno, adelante. Ok, ya hay una persona, mil gracias. Políticos y económicos. ¿Qué intereses? Vuelvo, ¿eh? Ven qué bonito se va haciendo este ejercicio. Me gustan mucho estas cosas, se vuelven muy dinámicas. ¿Qué intereses existen para censurar nuestro derecho a la libertad de expresión? El privilegio, seguridad nacional, políticos, económicos, poder, interés público, más políticos, corrupción, privilegio, dinero, sí, por supuesto, interés público, sociales, wow, culturales, intereses culturales, sí, sí puede ser, ideológicos, ¿cómo no? Económico, política, poder. Tenemos como 200 personas inscritas, espero que se sumen muchas, como 210 ahora, ¿no? Que sumen muchas a este ejercicio. Religiosos, uy, qué interesante. Escalafones, intereses económicos. Para quien, por cierto, para quien no me sigue todavía en redes sociales, estos les hago capturita de pantalla y siempre los pongo como ejemplo a ustedes, ¿no? De su participación. Entonces siempre les agradezco mucho su amable participación y tiempo, ¿no? Que ustedes tienen para realizar esto. Entonces, pues bueno, seguimos leyendo. Económicos, se repite mucho el económico, sociales, político, dominio del territorio, de un territorio. Esto es muy importante también. Hay lugares en nuestro país en donde la autoridad, y también, ¿no? Por otro lado, aunque sea la autoridad, me recuerda mucho esta película de esta triada, ¿no? Que ustedes conocen de la ley de Herodes, ¿no? En el caso mexicano, insisto, no sé si todavía está en nuestra compañera de Colombia y nuestro compañero de Guatemala, que nos acompañaron en sesiones anteriores, o si hay alguien más, ¿no? Alguna otra persona de otro país de América Latina o del mundo. Ya uno tiene que hablar del mundo, ¿verdad? Pero qué bueno. Ok. Dice interés económico, ideológico, político, interés, dice regional. Wow, qué fuerte. Y les decía, de esta película, si no la han visto o para quien todavía no haya tenido la oportunidad de verla, les recomiendo mucho que la recomendamos mucho, se llama La Ley de Herodes, ¿no? Donde las leyes se hacen a modo y si la ley no me beneficia, pues la cambio, así, sencillo. Eso es muy interesante. Por ejemplo, en temas de derechos humanos, recuerdo mucho en la reforma del año 2008, que muchas personas nos manifestamos en contra de que el arraigo fuera constitucional o más bien, manifestábamos de que el arraigo era una práctica totalmente inconstitucional. Y de repente, pues las legisladoras y legisladores dijeron, bueno, entonces si es inconstitucional, vamos a resolverlo. Y lo resolvieron metiéndolo al 16 constitucional. Y entonces hoy el arraigo, en el caso de un procedimiento judicial, el arraigo es totalmente constitucional. Vean nada más los absurdos de repente de la ley que uno encuentra, ¿no? Entonces, bueno, económicos y políticos, seguimos. Corrupción, ¿cómo no? ¿Qué intereses existirán? A ver, ¿a ustedes qué les ha pasado y qué han observado con su ejercicio? Que alguien esté interesado en limitar su libertad de expresión. Desinformar, wow, eso es, sí, ¿no? Por supuesto, hay que desinformar, eso es buena. Vaya, lo que entiendo es que lo pusieron así, ¿no? Hay que desinformar para que la gente no tenga información. La información es mucho poder, crean, ¿no? Derecho a ecosistemas, desigual, sí, sociopolíticos. Bueno, creo que ayúdenme con otra, fíjense, les agradezco mucho. Déjenme hago aquí de una vez la pertinente captura de pantalla para que se vea muy bonito esto por aquí. Y vamos a la siguiente, no se me salgan de ahí si son tan amables. Y vamos a la siguiente.
A ver. En la siguiente dice lo mismo. Ay, a ver, ahí está. ¿Cuál es la forma más extrema de censura que conoces? ¿Cuál es la forma más extrema de censura que conoces? Ahí mismo en la misma página, con el mismo código. Uf, durísimo. Invisibilizar, muerte, asesinato, tortura. Charros. Pues sí, son cosas que pasan en nuestro país. Seguridad nacional, desaparición, amenazas, asesinatos, homicidios, amenazas de muerte, secuestros. Híjole, vaya información que ustedes me dan, evidentemente, que hemos visto y con la que hemos convivido ustedes y yo en estos años, ¿no? Dice, a ver, machismo. Sí, sí, esto es muy interesante, ¿eh? Temas de género, esto es muy, muy interesante. Violencia, muertes, encarcelamientos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Violaciones, atentados, bueno, el caso de Lidia Cacho, ¿no? Que es, digo, lo menciono porque es uno de los muy, muy conocidos, creo, ¿no? Y sería nuestra obligación conocer muchos casos más, desafortunadamente, de temas de violaciones a derechos humanos o de censura, ¿no? A ver, se sigue moviendo esto. Ridiculizar, sí, también. Por ejemplo, esto que le conocemos como el mansplaining, ¿no? Cuando nosotros como hombres, de repente, desde la perspectiva de género, ya sabemos todo, ¿no? Y no dejamos que las mujeres de repente tengan la palabra o que opinen, porque pues, nosotros ya lo sabemos todo, ¿no? Entonces, tema muy interesante. Luego dice violaciones, machismo, denostar, vandalismo. Sí, aunque el vandalismo tendría que ver en este caso, sí, puede ser desde, que te vandalicen, por ejemplo, a ti la casa, ¿no? O el automóvil, ¿no? Yo viví golpes por política, ok, bueno, aquí hay alguien que puso, yo viví golpes por política, supongo que por política o por alguna persona, alguien que está inmiscuido en el tema político. Violación de la libertad, encarcelamiento, quema de documentos también, es una forma muy interesante de censurarle a alguien, ¿no? Quemarle documentos. Sí, por supuesto, ¿no? Dice, descuartizamiento, sí, romper los cuerpos, ¿no? Vaya, en este país hemos tenido de todo y miren que nos seguimos poniendo de pie, pero supongo que a muchas personas también en el mundo, en América Latina, que estén observando esto, pues les ha pasado esto en sus países, ojalá que no, pero desafortunadamente la historia de nuestros países en América Latina es muy, muy, se hermana por mucha violencia también, además de otras cosas, ¿no? Pero se hermana por mucha, mucha violencia. Asesinatos, violencia emocional, sí, cómo no. No, esto de censurarle a alguien también puede tener que ver con que, pues, cuida con tus hijos, ¿no? No necesariamente con golpes, ¿no? Oye, ya conocemos dónde vives, mensajes, ¿no? En fin. Dice eso, no lo alcanzo a leer. Asesinato de la familia, sí. Bueno, ¿les parece si cerramos este ejercicio? Vale, déjenme, hago la pertinente captura entonces. Muchas gracias. Se aparece una más todavía. Es que siguen apareciendo personas en la sala de espera. Déjenme quitar esto de aquí. Y a ver, sí, con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Déjenme regresar entonces a la presentación. Y pues bueno, muy, muy interesante el ejercicio. Espero que les agraden estos ejercicios. Si en algún momento dado tienen un poquito de duda cómo hacerlo, pues contáctenme. Y ahí, o píquenle ahí en la computadora. La verdad es que siempre es muy interesante llevar a cabo estas cosas. Bueno, esto es lo que nos ha obligado también un poco, o nos ha empujado, y eso es una fortuna de repente, a conocer herramientas distintas en temas pedagógicos, ¿no? Bueno, ¿qué intereses existen para censurar nuestro derecho a la libertad de expresión? Comentaban ustedes, ¿no? ¿Cuál es la forma más extrema de censura que conoces? Y sin duda, la mayoría de ustedes puso el tema de la violencia, pues, hacia la vida. Pues, fíjense en estos datos. Hay una agencia que se llama Artículo 19 y dice lo siguiente, tiene una oficina en México también. Dice, del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 134 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 123 son hombres y 11 son mujeres. ¿Vale? Bueno. Otro dato más. 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 14 llevamos en el actual de Andrés Manuel López Obrador.
Ok, seguimos, fíjense. El gobierno de Javier Duarte, este personaje del nuevo PRI en su momento, esto es Duarte, ¿verdad? Tanto del norte como el de Veracruz. Bueno, el gobierno de Javier Duarte, de diciembre de 2010 a noviembre del año 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores. 17 periodistas fueron asesinados, incluyendo al fotoperiodista Rubén Espinosa. Él tiene el mayor, bueno, en el caso de Veracruz, tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas con 29. Durísimo este dato, pues, ¿no? Les voy a seguir presentando estadísticas de ello. El caso más reciente de un asesinato a un periodista, al menos hasta este año, y muy desafortunado, es el de este muchacho, Pablo Murrugares, disculpen si lo pronuncio mal, Murrugares, disculpen, asesinado el 2 de agosto del 2020 en el estado de Guerrero, aquí al sur de nuestro país, pues, ¿no? Aquí a unas 4 o 5 horas más o menos de carretera hacia el sur todavía, ¿no? Y es muy común, insisto, estas estadísticas se observan de artículo 19. Ahora, fíjense en esta, es de otro que se le llama el Comité de Protección a Periodistas. Ahí pueden ver ustedes la página, o la pueden seguir también sin problema. Está en inglés, en español y bueno, en algunos otros idiomas. Y dice, por ejemplo, que en el año 2019, en México, en el mundo, perdón, fueron asesinados 51 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Y como verán, ahí pone un poco digamos, la mirilla en rojo en lugares en donde pues se han presentado, desafortunadamente, ¿no? Donde se han presentado muchos, digamos, limitantes a la libertad de expresión, empezando, por ejemplo, por la vida, ¿no? Y esto es durísimo, o sea, sí ténganlo en cuenta porque para las cosas que siguen son o sea, datos que sí tenemos que tener frescos. Esta infografía, sé que no se ve tan clara, pero bueno, espero que ustedes lleguen a la página de artículo 19, esta la encuentran ahí, aquí está, miren, del lado superior derecho, así se llama artículo 19, el caso mexicano, y es como un mapeo de incidencias muy fuertes en el caso de periodistas asesinadas y asesinados, 123 hombres, como decíamos, ¿no? La gráfica pastel, y 11 mujeres, todas ellas y ellos dedicados a este tema del periodismo. En este mapa, como verán, también se observa los lugares en donde es más, digamos, donde hay más incidencia. Y si se dan cuenta, parecería que está como muy, desafortunadamente, muy repartido el tema de, o sea, no hay una sola entidad o una sola región en donde, digamos, aquí hay más. Sí, en el caso del sur, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en el caso de Quintana Roo, Tabasco a un ladito, la parte norte de nuestro país, para quien es una persona de otro país, seguramente conocen este estado es Tamaulipas, muy cerquita de la frontera, estos estados fronterizos, Coahuila, Chihuahua, ¿no? Sonora, bueno, en el caso de las Californias, la Baja California Norte y la Baja California, y pues bueno, Jalisco, y bueno, aquí los nombres de todas las personas que han sido asesinadas en el caso, aquí están, ¿no? Los nombres de todas las personas que han sido asesinadas en nuestro país que tiene que ver con temas de periodismo, libertad de expresión, o el límite de esta. Y esta nota es muy interesante también, ¿no? Porque dice lo siguiente, en septiembre pasado, justo haciendo alusión a lo que dice artículo 19, señaló que 2019 había sido uno de los años más violentos para los periodistas, toda vez que de enero a julio se documentaron 249 agresiones. Sáquenle cuentas y dice aquí, una cada 17 horas. Es durísimo, es decir, un periodista o una persona que ejerce periodismo en este país, cada 17 horas, o más bien en este país, cada 17 horas está haciendo digamos, un ejercicio de violencia en contra de una persona que está haciendo periodismo en México, pues, ¿no? Es durísimo, o sea, 17.4 horas, casi cada 18 horas aproximadamente, es cuando estamos hablando de una agresión a periodistas. Es decir, no pasa ni un día, todos los días, todas las semanas existen estas agresiones, pues, ¿no? En el siguiente, fíjense, en el mismo mes, periodistas que hoy se encuentran bajo protección, ahora les cuento un poco del tema de la protección, acusaron deficiencias y resaltaron que en los últimos 4 años el mecanismo no ha impedido que 7 periodistas amenazados y que formaban parte del mismo
fueran asesinados por sus agresores, como el caso del periodista Rubén Pat, que lo tienen en su pantalla al lado derecho, que fue muerto a balazos en julio de 2018 por su actividad periodística. Este periodista era el director de este medio semanario Playa News en el estado de Quintana Roo, y él estaba bajo protección del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y aún con ello le asesinaron. Dice lo siguiente aquí, ¿no? El director del medio y beneficiario del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Rubén Pat, fue asesinado este martes 24 de julio en Playa del Carmen, Quintana Roo. A esta persona le esperaron afuera de un bar que se llamaba Arre, y en ese lugar le asesinaron, le tiraron balazos, pues, y le quitaron la vida a esta persona. Ahora, hablábamos en su momento de cómo protegernos o cómo tener instrumentos de protección sobre nuestra libertad de expresión. ¿Y cuáles son esos derechos que se ven violentados cuando no podemos ejercer libremente nuestra libertad de expresión? Fíjense en estos, por ejemplo. Algunos de los derechos que son mayormente vulnerados en las agresiones contra quienes ejercen el periodismo son derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y el derecho a la seguridad personal. Fíjense en estos por dónde están ubicados en el caso mexicano de nuestra Constitución, y después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es esta segunda columna en horizontal. Y la última, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, el derecho a la vida, por ejemplo, lo podemos encontrar en la Constitución Mexicana en el artículo 1, 4 y 29, así como en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o lo que es lo mismo, el Pacto de San José. Aviso oportuno en este momento, está disponible la lista para que ustedes puedan pasar lista, para poner su nombre y poder acceder a la liga, pues. El derecho a la integridad personal, o cuando se ve limitado, está protegido por estos dos artículos, el primero y el 29, en el caso de la Declaración Universal en el artículo 5, y en el caso del Pacto de San José en el artículo 5 también. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en el caso mexicano, en el sexto y el séptimo, que ya lo revisamos la sesión anterior, en el caso del artículo 19, la Declaración Universal, y en el caso del artículo 13 de la Convención Americana. Y derecho a la seguridad personal están protegidos o es un mecanismo de protección, en este caso este es jurisdiccional y los otros dos son no jurisdiccionales. La Constitución sería jurisdiccional, en el caso de los otros dos serían no jurisdiccionales. Y estaremos hablando del 10 y el 21, derecho a la seguridad personal, en el caso de la Declaración Universal en el artículo 3 y en la Convención Americana en el artículo 25. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo ello? Y vaya, esto no son solamente parte de los tratados o parte de donde ustedes y yo podemos encontrar, ojo, un solo derecho donde lo podemos encontrar protegido en diferentes instrumentos. Y por eso es muy interesante que cuando hay una violación de ese derecho, la autoridad o las instituciones están obligadas a mencionar todos aquellos artículos todos aquellos tratados y sus artículos en donde se encuentra violentado ese derecho y que además México lo haya reconocido o ratificado en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el sustento es muy, muy interesante. Les pido, por favor, que puedan leer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenga que ver con otro país, por ejemplo, con Chile, con Bolivia, Colombia, Guatemala, o con el nuestro. En el nuestro ustedes encontrarán en la parte de las violaciones a derechos humanos, la parte, digamos, nacional, que corresponde a toda la Constitución y otras reglamentaciones nacionales, y además a todos los artículos que se violentaron en los diversos tratados internacionales que México tiene ratificados. Entonces, les decía, todos estos se vuelven jurisprudencia, ¿vale? Como verán entonces, los mecanismos de protección para esas violaciones que hemos visto de derechos humanos son todos aquellos que se pronuncian por el libre ejercicio y las garantías de la libertad de expresión. Ejemplo, esta institución que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y les iba a decir una empresa, una organización civil que se llama Artículo 19. Insisto, entre otras. Los mecanismos son todas aquellas cosas que revisamos la sesión anterior, ¿se acuerdan? Los pactos, las convenciones, los artículos y todo ello. Si algo se les olvidó, pues bueno, pueden recuperar parte de la presentación anterior y con mucho gusto ustedes podrán acceder nuevamente a este conocimiento de los mecanismos. Ahora, fíjense, hay una relatoría en el caso de América Latina que se llama la Relatoría para la Libertad de Expresión. Esta fue establecida por la Comisión Interamericana en el año de 1997 y su creación fue para promover la conciencia por el pleno respeto de la libertad de expresión e información en nuestro hemisferio, en consideración al papel fundamental de este derecho que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos. En este momento, les decía, en nuestro país está pasando algo muy interesante con el tema de la información. Lo que está sucediendo es que nos estamos dando cuenta, insisto, faltarán los procedimientos judiciales. Por eso es bien interesante todo este procedimiento que está sucediendo en nuestro país. Porque una cosa es lo que sale en medios de comunicación y otra cosa es lo que se admite como prueba dentro de los juicios, si es que hay un juicio de por medio y si es que se va a iniciar o no se van a iniciar, o si se van a iniciar, etc. Vale, falta muchísimo tiempo para ello. Al menos lo que nos hemos dado cuenta en este momento es que se han destapado muchas cosas que al parecer están muy bien guardaditas, al menos en un tema de casos de corrupción. El presidente de la República actual tiene, al igual que todos los gobiernos, tiene un chorro de cosas que le faltan, sin duda. Una de sus banderas, como ustedes lo sabrán, y tratando de hacer el uso más objetivo que se pueda de ello, una de sus banderas fue el tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción, insisto, ha destapado toda esta cloaca, ¿no? O parece ser que ha destapado todo esto. Y de repente también no hay que olvidar los casos de Manuel Bartlett, por ejemplo, ¿no? Es una persona que para quien es muy joven, y para quien es de mi edad y para abajo, seguramente se recordará que Manuel Bartlett es un personaje que apareció o ha aparecido en el periodismo desde hace muchos años, y él era el secretario de Gobernación. Fíjese nada más desde qué historia tiene Manuel Bartlett en nuestro país. Él fue el secretario de Gobernación cuando se hicieron las elecciones en el año de 1988, cuando ganó en esas elecciones Carlos Salinas de Gortari. Recuerdo perfecto a los contendientes, era Manuel Cloutier, padre, por supuesto, de Tatiana y de la diputada Tatiana Cloutier y de otro personaje que también lleva el nombre de Manuel Cloutier, por parte del PAN en ese momento, por parte del Frente Democrático Nacional era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y priista en algún momento dado se sale, hace secesión del priismo y forma este Frente Democrático Nacional y participa en las elecciones, y Carlos Salinas de Gortari. Él, nada más y nada menos, insisto, Manuel Bartlett es aquella persona que de repente dijo que se había caído el sistema, ¿no? Porque recordarán ustedes que en ese momento no existía INE y no existía el IFE, o sea, ninguna de las dos instituciones, ¿no? Las elecciones las llevaba a cabo el gobierno a partir, por supuesto, de una dependencia que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación. Entonces, como verán, pues bueno, se ha destapado todo esto, insisto, me parece que son buenas cosas para que ustedes y yo podamos decidir en las intermedias. Tiene el uso político que el presidente le quiere dar, pero por supuesto, a mí no me queda duda que esto se va a utilizar, por supuesto. Amén de que sea cierto, yo espero que sea cierto con el tema de las pruebas, no solamente porque alguien lo diga, sino si hay pruebas y las instituciones el día de hoy mexicanas pueden probar que todas esas personas fueron culpables o que son culpables, estamos dando un gran paso, al menos en nuestro país a nivel internacional, sobre elementos de corrupción que en otro momento quizá no se habían visto. Y si además le sirve al presidente de la República, va a ser un golpazo para el tema democrático de lo que va a suceder el próximo año en las intermedias. Si esto se convierte solamente en un circo donde no se aportan las pruebas pertinentes, también me parece que le puede pasar factura a las intermedias del año que entra. Entonces, es un tema totalmente político. Ustedes posiciónense, analicen la información y tendrán su mejor decisión a partir de ello. También dice aquí, se ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal de periodistas por parte de agentes estatales y no estatales, como el ejemplo que decíamos de Torreón, ¿se acuerdan? Prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, pues, ¿no? Es decir, cuando el Estado utiliza, en algún momento dado, ¿se acuerdan, no? Que existía, que se desmanteló este organismo de inteligencia, el CISEN, que se puso a disposición nada más y nada menos que pues, de quien tuviera el mando en ese momento y que podían espiar a medio mundo en este país, ¿no?
insisto también, hay que ser, o seríamos bastante absurdos pensar que no se nos vigila. Me recuerda mucho a George Orwell con su 1984, Big Brother, ¿no? En fin, bueno. En razón de ello, artículo 19 también ha documentado a personas, a periodistas en desaparición. Y vean nada más, ¿no? Son 24 personas desaparecidas digamos, por su práctica periodística. Como verán, bueno, aquí aparecen algunos nombres, ¿no? Jesús Mejía Lechuga, Rafael Ortiz Martínez, Gamaliel López, María Esther Aguilar, Guillermo Martínez Alvarado, bueno, algunas otras más, Miguel Morales, María del Rosario, y otras personas más. Estas 24 personas que han sido desaparecidas en nuestro país. Ahora sí vean en dónde han sido desaparecidas. Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, en el caso de San Luis, la zona de San Luis, Guerrero, Oaxaca, Campeche y bueno, ¿no? Algunos, y Sonora y Sinaloa, ¿no? En el caso. En fin, durísimo también este tema de las desapariciones. Fíjense en porque dice 23 personas han desaparecido de enero de 2003 a enero de 2016. O sea, y desafortunadamente los que falten. Esta gráfica es durísima también, ¿no? En 4 de 23 casos estaban involucrados militares, autoridades militares. En 5 de 23 casos estuvieron involucradas autoridades federales. En 4 de 23 casos estuvieron involucradas autoridades estatales. En 3 de 23 casos estuvieron involucradas autoridades municipales. Y bueno, aquí dice, ¿no? En 5 de 23 casos no hubo amenazas por sujetos no identificados previo a la desaparición. O sea, no hubo una amenaza previa, no hubo como antecedentes. En 3 de 23 casos, pues bueno, decía aquí, son mujeres las que han recibido toda esta barbarie de la desaparición, ¿no? Y como saben, ¿no? El tema de la desaparición forzada genera una incertidumbre durísima, pues, no, por no saber el paradero de tu familiar. En el caso de algunas personas que han encontrado a sus familiares muertos, o que es una desfortuna, por supuesto, al parecer viene no sé si, lo diré muy respetuosamente, si no lo genero así, de verdad ofrezco una disculpa, pero parecería que encuentran como un pequeño descanso de saber que al menos la persona a la que estaban buscando ya está, no en las condiciones que evidentemente se le quería encontrar, que era con vida, pero tendrán la certeza desafortunada, ¿no? Muy desafortunada de que a lo mejor han encontrado sin vida al familiar. Pero las personas que siguen todavía en desaparición y que no se les ha encontrado, imaginen nada más el calvario de sus familias, por todavía no encontrar a sus seres queridos, pues, ¿no? Ante el clima de agresiones e impunidad, en México hubo un escenario que le llamamos la federalización de los delitos. En esa federalización de los delitos, se le faculta al Ministerio Público de la Federación a traer a investigar las agresiones a periodistas en caso de omisión de las autoridades locales, ¿no? Y se hace esta modificación en este artículo 73, en el párrafo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo que dice, a la letra dice, ¿no? Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. Como se darán cuenta entonces, a raíz de ello, se hace toda se echa a andar todo un andamiaje de modificaciones en diferentes legislación, más bien, en diferentes documentos legales en los cuales ahora tienen esta oportunidad de atraer los casos cuando sí se requiera con esta característica. Por ejemplo, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es una de esas características, es una de esas andamiajes de protección, crea una cosa que se llama, o más bien, se habla de un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el objeto de garantizar lo siguiente. Regreso. Cuando se crea una ley, lo que va a suceder regularmente, al menos en esta en específico, va a hablarse de un mecanismo, es decir, por un lado ya está la ley, que sería el derecho, y entonces vamos a acceder a la garantía, que sería el mecanismo. Para todas aquellas personas que se dedican al periodismo, entonces existe, bueno, para personas defensoras y defensores de derechos humanos y para personas que se dedican al periodismo, existe a partir de la ley la creación de este mecanismo para la protección de ellas y ellos con el objeto de garantizar estas características. 1, la vida. 2, la integridad.
3, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y periodismo. Recuerden esto, por favor, porque conozco algunas personas, son periodistas, y que que están adscritas a este mecanismo. He convivido con ellas en algún momento dado, con aquellas personas, y es muy fuerte ver cómo de repente cuando les has invitado a un foro, de repente tienen que llegar con escolta, de repente la escolta tiene que entrar a los lugares para observar que todo está en orden, tienen que entrar a inspeccionar los lugares de entrada, de salida, bueno, los caminos, ¿no? Para que en algún momento dado si hay alguna cosa que atente contra la vida de esta persona, de esta periodista o de este periodista, puedan cubrirle, puedan tener la mejor protección. Tienen algunas personas, por ejemplo, depende, hay muchas características, pero insisto, con algunas personas que les he convivido y que les he invitado a algunos foros, pues ha sido esta la mecánica. Traen un teléfono especial, por supuesto, se tienen que estar reportando. Les llaman cuando ven que salen, por ejemplo, cuando la persona tiene que avisar en dónde está y todo el asunto, y cuando salen de los lugares comunes, ¿no? O que no se les dio aviso, el mecanismo se activa y les llaman para identificar que estén bien. Algunas personas, insisto, tienen escolta día, noche y vaya, ¿no? O sea, todos los días. Y bueno, algunas otras disposiciones. Fíjense en estas que les voy a presentar ahora. ¿Qué es el mecanismo? Lo resumimos en lo siguiente, ¿no? Es la instancia federal adscrita a la Secretaría de Gobernación que tiene la misión de proteger a las personas de derechos humanos, defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Este informe es el del año pasado, ¿no? Dice Informe Estadístico 2019, como ven ahí, y les dejo la liga. Y observen lo siguiente, dice, personas beneficiarias totales. En el caso, se habla por años, la ley se crea, el mecanismo se crea en el año de 2012, por eso el inicio es aquí, y en el año 2012, mujeres ninguna, hombres 3, total 3, ¿no? En el caso de los periodistas. En el caso de defensoras de derechos humanos, mujeres 28, hombres 17, total 45, total entre ambos 48 personas. Para ese momento estamos hablando entonces de que fueron 1.209 personas beneficiarias totales. Y después se hace un corte y se habla entonces de casos que fueron, llamémosle resueltos, donde ya no hubo tanto peligro como de inicio lo había, y entonces se hace un siguiente corte y bueno, ustedes observarán aquí la cantidad de personas que fueron o han sido beneficiadas. Estas son las actuales. Aquí son las que en su momento han sido totales y aquí son las actuales. Son 888 personas. Quiere decir que son 888 personas que están bajo el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos o periodistas, pues, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las medidas de protección que se les ofrecen a estas personas en el peligro de su ejercicio cotidiano? Esto que les comentaba, escolta y acompañamiento, ¿no? Inmuebles con infraestructura. ¿Qué significa ello? Cámaras, un cableado distinto en el caso de las comunicaciones, en el caso de servicios como agua y luz que no falten. Y bueno, registrar que eso esté totalmente disponible. Bienes físicos, ¿no? También puede ser un automóvil en algún momento dado. Telecomunicaciones, esto que les comentaba, un dispositivo por el cual la persona beneficiaria puede estar en comunicación todo el tiempo con la persona del mecanismo, con el mecanismo. Botón de asistencia, patrullajes, gestiones, directorios, manuales de autoprotección, presentación de denuncias, y bueno, aquí dice otras, ¿no? Pero imagínense que desafortunadamente en nuestro país existan 888 personas que, ¿no? Ojo, estas son las diversas, por cierto, pueden acumularse. Es decir, puede ser que de escolta hayan sido 16, pero también esa que tuvo escolta tenga, por ejemplo, un aparato de telecomunicación. Por eso les digo que la cuenta no nos daría con las personas beneficiarias el día de hoy, ¿no? Que son 888, al menos al corte que se dijo ahí. Y entonces, como verán, ¿no? Las medidas de protección son diversas, son amplias, no necesariamente aplican todas siempre, puede ser que apliquen todas, puede ser que apliquen algunas. En fin, esto, por ejemplo, ¿no? Medidas de infraestructura aprobadas por la Junta de Gobierno, medida, micas para cristales en el 2014 140, después 2017 43. Luminarias y reflectores, es decir, esto tiene que ver con el ambiente, con el espacio público en donde circula la persona, su vivienda regularmente. Sistema de cerca electrificada. Voy a dar termino con esta, Nati, y te doy la palabra, te lo prometo.
sistema de cerca electrificada, ¿no? Digamos que la casa casi se vuelve un búnker. Metro lineal de cerca electrificada, todos los años. Malla ciclónica, concertina. Y bueno, protector de ventana de acero. Entonces, bueno, como verán, pues las medidas de protección para personas en defensa de derechos humanos y periodismo, pues aún con ello, 7 personas han perdido la vida, o les han, no han perdido la vida porque ya quisieron, sino les han asesinado aún con el tema del mecanismo de protección. Había una manita levantada, la de creo que Natalia, si mal no recuerdo. Entonces, si gustas hacer tu comentario, Natalia. Sí, a ver, hay 2. Abrimos estas 2 participaciones. Aguántenme tantito las personas que quieran participar después de su compañera o compañero. Entonces, abrimos estas 2 participaciones, ¿les parece? Buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Natalia Pedraza. Excelente. Adelante. 2 minutitos, Nati, para dar paso a más participaciones. Adelante. Gracias. Lo primero, está muy chévere tu presentación de hoy y amo tus talleres, son muy buenos. La verdad, me gustan mucho. Lo primero era que me disculpo un poquito por mi intervención en lo que nos habías dejado, porque es que no supe bien si se publicó el comentario que yo hice o solo el enlace, no me muestra bien, es que mi conexión es muy inestable. No te preocupes. Si no se muestra el comentario, pues quería decir que quería resaltar 3 posiciones respecto a lo del colectivo de las tesis. Y era uno, pues, como el arte, como el performance, cómo se transforma en un modo de denuncia de problemas públicos, de denuncia de fenómenos históricos y que siguen ocurriendo. Entonces, cómo ese arte, esa forma que yo lo nombré el canto, se adopta. 2, pues cómo se adopta por otras mujeres o colectivos a nivel mundial, aunque pues los idiomas se traducen. De hecho, me pareció ver países de tipo islámico participando también, y eso me pareció fabuloso. O sea, el impacto que tiene algo artístico como forma de denuncia, siento que es algo que podemos aprovechar muy bien a la hora de ejercer la libertad de expresión. Otro fenómeno que señalaba ahí era que al cual yo no lo quise mostrar porque pues es algo a lo que soy muy sensible, y es que encontraba entre los comentarios rastreando la noticia y así, porque pues la viví, digamos, en su momento cuando surgió, era que pues lo señalaban algunos detractores de posiciones como esta asociado al término feminazi, y me parecía, me pareció a mí, por eso no lo quise meter, porque es algo que me agrede demasiado como mujer, como incluso con las víctimas del nazismo. Siento que es algo que no deberíamos fomentar ni permitir por ninguna razón, aunque esto sea, entre comillas, una coacción de la libertad de expresión. O sea, yo siento que hay términos o precisiones o apreciaciones que por ningún motivo podemos fomentar ni atrevernos a decir ese tipo de palabras, porque no podemos extrapolar una denuncia pública de algo como una violación, un maltrato, por el hecho de ser mujeres a diferentes niveles sociales, políticos, económicos, laborales, etcétera, con algo que fue el nazismo, ni siquiera por las víctimas del nazismo, ni tampoco por las víctimas mujeres, ¿sí?, que ejercen su derecho a la protesta. Y el tercero era cómo lo presentaban algunos medios, que fue donde puse el enlace, ¿sí?, tratando de rastrear la historia y todo esto. Entonces ese era como mi aporte. El segundo era que encuentro ciertos sesgos también. Yo pues soy filósofa, tengo una maestría en bioética y me dedico a la investigación principalmente en bioética y cine, porque esa línea me permite moverme por muchos problemas o enfoques de los problemas. Es muy chévere por eso, es muy dinámica. Y he encontrado, por ejemplo, una noticia que fue del 2015 acerca de la edición de embriones humanos con beta-talasemia. Eso significa que tienen un cromosoma extra, son embriones inviables por una técnica llamada CRISPR-Cas9. Entonces resulta que la publica la tercera revista más prestigiosa a nivel de publicaciones en ciencia, que se llama, si no estoy mal, Nature and Cell. No la publicó Science, no la publicó Nature, y eso ya me hizo pensar en cierto sesgo, y es que el estudio lo hizo China. Y me hace preguntarme cosas como la siguiente: si hubiese sido Estados Unidos, Reino Unido, Australia o países de ese tipo, que son de tipo europeo, que tienen como cierta fama, en muchos casos no muy bien ganada, de investigación y de desarrollo, porque también tienen implicaciones atroces,
como el estudio de la sífilis del caso Tuskegee que hizo Estados Unidos, que es una cosa que duró como más de 40 años, que me parece absurdo. Y entonces ahí es donde yo encuentro que también en las publicaciones hay unos sesgos a la libertad de expresión o de publicación, a veces de tipo incluso, por decirte algo, si uno es latinoamericano, no es tan fácil que te acepten un artículo solo por ser latinoamericano. Si tú presentas el mismo artículo, sencillamente pidiendo a cualquier, digamos, europeo, estadounidense, etcétera, que ponga su nombre con el mismo contenido, solo porque incluya su nombre, te lo aceptan. Entonces me parece una cosa, incluso, si me permiten el término, aberrante, porque esto es inadmisible. Además, los investigadores latinoamericanos también tenemos mucho por decir sobre diferentes temas. Entonces, esas dos cosas. Muchas gracias. Y que son cosas que también, por decirte algo, yo en muchos casos he estado tentada a hacer investigaciones de tipo, por ejemplo, el extractivismo o la minería o temas como la deforestación de la Amazonía, pero hay tantas muertes alrededor, tantos casos de ¿cómo decirlo?, de agresiones donde está implicada la vida propia, que me he abstenido de hacerlo. Muchas gracias. Por temor a que me pase eso. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Natalia. Un favor, recuerden, es muy importante sus aportaciones, muy importantes y se agradecen siempre. Además, acuérdense, porfa, de los tiempos porque tenemos a muchas más personas en participación. No quiero parecer como una persona que va a limitar, ¿no?, la participación, pero para que tengamos más oportunidad. En el caso, me rescato, sí, muy importante tu aportación en el caso de las tesis, ¿no?, que es una manifestación diferente, es una manifestación. En el caso mexicano hubo otras personas, hubo como un colectivo distinto también, que hizo una canción muy bonita, no recuerdo el nombre ahorita, si alguien me la recuerda, que también hablaba sobre el tema de las manifestaciones hacia la violencia de género y de cómo se sienten las mujeres, ¿no? En el caso es una forma de manifestarse muy interesante. El término feminazi, me permitirán, pero es de lo más burdo, es de lo más aberrante, es de lo más poco inteligente, por no decir otra cosa, ¿no? Es muy poco inteligente utilizar ese término porque evidentemente está desconociendo los escenarios o la historia de lo que sucedió con Alemania y las víctimas de ese momento y lo que significa el feminismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, eso es de lo más terrible, vaya, me da coraje, pues, ¿no? Pero bueno, en el caso que comentabas Tuskegee efectivamente, si mal no recuerdo, fue en Alabama, si mal no recuerdo, con una comunidad afro, donde se le infectó creo que de sífilis, si mal no recuerdo, y que el presidente Bill Clinton, eso fue en los años 20, si mal no recuerdo, y hasta la etapa de Bill Clinton, creo que en los años 90 fue cuando se dio una disculpa a esa comunidad, en el caso de Tuskegee, por utilizar, digamos, por utilizársele como carne de cañón, ¿no? En fin, bueno, mil gracias, Nati, y por supuesto el tema de las tesis, ¿no?, que se ha convertido en un himno para la denuncia de la violencia de género, por supuesto, y evidentemente de las mujeres. Bien, otra participación, ¿les parece? 2 minutitos, si alguien me ayuda con la siguiente participación, por favor. Sí, Génova Verónica, adelante. Perfecto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Génova. Solo quisiera preguntarte lo siguiente. Otra de las formas de... ¿Sí me escuchas? Sí. Adelante. Otra de las formas que han agredido a los periodistas es a través de las demandas. En el caso, por ejemplo, como tú comentabas de Sergio Aguayo, en un principio de progresividad tendría que modificarse el Código Civil que permite que periodistas sean demandados justamente por delitos contra el honor. ¿Tú sabes si al respecto ya se ha avanzado para modificar ese tipo de delitos que permanecen vigentes cuando ya tenemos, como bien refiere la jurisprudencia interamericana, que nos obliga a observarla y aplicarla en todos los aspectos jurídicos? Muchas gracias. A ti, Génova. Sí existe efectivamente jurisprudencia y alguien que ha venido acompañando mucho estos procedimientos de que el derecho a la información, el derecho o que digamos, tipificar como delictivo el tema de la libertad de expresión en función del honor, está interesante, se vuelve una cosa de mordaza o de automordaza, pongámosle así, y el caso de Sergio Aguayo es uno de ellos. Sí hay, digamos, como empuje de la ley
Este caso lo voy a tocar en la siguiente sesión, si me permites, y le daremos un poquito más de amplitud para que nos quede claro por qué algunas legislaciones siguen hablando sobre el tema del honor. Dense cuenta, es más, échenle un ojito en estos días, por favor, al Twitter, de cómo se está moviendo sobre estos 17 personajes que les comentaba que fueron demandados o que fue filtrada ese documento donde se hace una demanda ante la Fiscalía General de la República, en el caso mexicano, por parte de Emilio Lozoya. Entonces, es importante cómo reaccionan. Vean sobre todo, digo, no porque las demás personas importen menos, pero observen el de Felipe Calderón. Bueno, Felipe Calderón tuitea todo el día, todo el tiempo. Observen el de Ricardo Anaya y hablan ellos del honor. Entonces, está interesante porque habría que ver entonces cómo lo vamos a cerrar desde la perspectiva del derecho, por un lado, y del derecho a la libertad de expresión. Está muy interesante esa pregunta, pero sí, te prometo que la abordamos la siguiente sesión con más amplitud. El caso de Sergio Aguayo sería uno de los que tocaremos, junto con el de Humberto Padgett. Ahí les encargo que lo vayan revisando, y el de la revista Cáñamo que les comentaba, ¿no? ¿Les parece? Entonces, bueno, abrimos otra participación, tenemos tiempo, y para ir cerrando, ¿les parece? Sí, claro. Leonardo García, adelante. Gracias, Lalo. Leonardo, cuéntanos. Hoy no te oímos bien, Leonardo. A ver. ¿Qué crees? Si te alcanzamos a oír querías hacer un comentario, pero te oyes como muy. O sea, sería como muy absurdo decir que te oyes muy lejos, porque evidentemente no estás aquí conmigo, pero no sé cómo decirte que tu voz se oye muy lejos de tu auricular. Creo que esa es la palabra, ¿no? O de tu micrófono. A ver, ¿lo intentamos otra vez? Híjole, no. No sé si está ocupando auriculares. A veces es mejor desconectarlos porque así Ok. se escucha mejor. Entonces, Leonardo, si estás ocupando auriculares, sería mejor que los desconectaras para ver si así se puede escuchar. No, no tengo auriculares, pero mire, yo no quiero hacer un comentario. Realmente pues, la conferencia es muy importante. Hacer un énfasis únicamente, por ejemplo, en lo que me hace el votado. Leo, ¿qué crees? Discúlpame, creo que no te estamos oyendo bien y me interesa tu participación, y se me haría una falta de respeto que te diera el espacio y que no lo pudiéramos, y que no te pudiera, o sea, que tú no te pudieras expresar. Entonces, me gustaría ¿te parece si lo pausamos y Leo, y lo intentamos? Déjame abrir una participación más, regreso contigo a ver si podemos arreglar el tema del audio, y si no, guárdame ese comentario, por favor, porque te digo, se me haría una falta de respeto pasar el comentario sin que nadie le pusiéramos atención, o sí que fuera inentendible. ¿Te parece? Te ofrezco una disculpa de entrada y vamos a intentarlo en un momentito más. ¿Te parece? ¿Me ayudas? Muchas gracias, te agradezco mucho. A ver, vamos mientras con otra participación y lo intentamos con Leonardo enseguida, a ver si. Sí, Emanuel, adelante. A ver. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emanuel? Oye, buenas tardes, adelante. ¿qué tal? Mira, tengo como un comentario, ¿no? Ahorita hubo algunos comentarios en torno a, pues, términos que no son bonitos, como de feminazi, o algunas cosas que aparecen cuando la gente se expresa, ¿no? Mira, yo estuve pensando mucho esto, y creo que si va a haber una libertad de expresión, tenemos que ser de verdad muy tolerantes. Incluso, pero no tolerantes en el sentido de, bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, lo tolero. No, sino más bien en el sentido de tratar de entender a la gente. Porque yo, por ejemplo, pienso en un caso un poco más sencillo, que es la pornografía. A lo mejor yo no estoy de acuerdo en que haya desnudos totales o casi sexuales en los puestos de revistas y en todo eso, pero digo, voy a tener que tratar de aceptar eso, o tratar de tolerar o entender eso, en aras de que pues la gente pues se tiene que expresar, ¿no? O sea, voy a tener que abrirme un poquito más, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. A lo mejor sí tendremos que, digo, si es libertad de expresión, no se va a poder frenar ciertas cosas. A lo mejor yo no las voy a ver, pero si las llego a ver, tratar como de entender a la gente, ¿no?
tratar Ok. de entender a los que hacen marchas, por qué las hacen, aunque a lo mejor no estoy de acuerdo, pero sí tratar de ponerme en sus zapatos, Ok, porque algo están queriendo decir, ¿no? de Entonces, acuerdo. bueno, es un comentario nada más, Jorge, y de verdad muchas gracias por el curso. No, al contrario, a ti, Manuel, muchas gracias. Creo que diste también con un punto clave. Más allá de, hay que revisar, fíjense, les recomiendo mucho a un autor que se llama Slavoj Žižek, que ustedes lo han conocido muy, o sea, se ha vuelto muy famoso por el tema de lo que ha escrito sobre el tema de la pandemia. Y, a ver, evidentemente también tengo libertad de expresión y me posiciono. Es muy interesante lo que comentas por lo siguiente. Hay, está bien el tema de la libertad de expresión, pero cuando el argumento viene sin sentido y con mucho vacío y con incitaciones al odio, me parece ahí que la libertad de expresión, no es que sea mal utilizada, pero me parece que el argumento de la persona queda en un régimen hasta muy absurdo y muy burdo y muy poco inteligente, le decía, ¿no? Es decir, que una persona diga esa palabra feminazi, de lo único que me habla es de su poca lectura, de su poco conocimiento y del poco entendimiento que tiene sobre género, del poco entendimiento que tienen sobre historia y de que evidentemente los libros que han abierto no les han ayudado a aportar absolutamente nada a sus vidas. Vaya, en términos como esta aseveración. En el caso, por ejemplo, de lo que tú comentas de los desnudos, por ejemplo, en una publicación gráfica, pues me parece que no hay un tema de censura, salvo por la protección del interés superior de la niñez, ¿no? Que es el tema de la integridad, por su educación y demás, y que a lo mejor, si bien el contenido sea publicable, que solo sea vendible a personas mayores de edad y que no esté, digámoslo, a la vista, como bien dices, de personas que son niñas, niños, adolescentes, ¿no? En el caso, porque se supone que bajo esa característica todavía está en formación. Entonces, pues bueno, sí, por supuesto. Yo lo que vaya, siempre me parece que lo interesante es cuando uno va a posicionarse, pues me parece que la posición no puede venir solamente desde la barriga, o sea, no solamente, porque entonces las publicaciones que uno encuentra de repente en Facebook dice, carajo, o sea, sí, 2 libritos de regalo y de verdad que creo que el argumento puede cambiar, o este argumento puede sostenerse muy bien, o este argumento no se sostiene, pero por ningún lado, y seguimos en el tema de las creencias, que es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, déjenme ir con esta para ir cerrando, si son tan amables. Muchas gracias a quienes están participando. Prometo abrir una más y listo, ¿les parece? En este estudio que hace Freedom House, dice, valora el acceso de las personas a los derechos políticos y las libertades civiles en 210 países. Tienen una metodología muy interesante. Ahí ven la página. Por favor, revísenla si son tan amables para que observen la metodología, porque es una metodología muy, muy interesante. Y dice, en territorios a través de su informe anual, Freedom in the World, ¿no? Las libertades individuales, que van desde el derecho al voto hasta la libertad de expresión e igualdad ante la ley, pueden verse afectadas por actores estatales o no estatales. Y vean a México en dónde anda, ¿no? O sea, ¿dónde andamos? Con 62 puntos. Es decir, somos un país abajo de los 60 puntos. ¿Dónde está? Miren, por ejemplo, Myanmar tiene 30 puntos y es un país, digámoslo así, en este escenario no libre. Esta primera columna habla sobre el tema de los derechos políticos y sobre el tema de la libertad de expresión. O sea, en la primera columna, digo, evidentemente es una captura de pantalla de esta página. Ustedes pueden verla sin ningún problema. México trae 62 puntos. Dice ahí, apparently free, ¿no? Es como, no sé, como una parte, ¿no? O sea, como el ejercicio de la libertad, pero no del todo, pues, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Estas aseveraciones. Pero bueno, y esta, por ejemplo, esta me la voy a brincar en este momento. La de la Fiscalía, esta me interesaba para ir cerrando. La Fiscalía Especial para la Atención en el caso mexicano, insisto, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, inició, por ejemplo, 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre del 2012, cuando se crea el mecanismo, al 31 de agosto del 2015. De ese total, se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. Cabe señalar que en nuestro país, échenle un ojo por favor a dos estadísticas que son una anual y otra trimestral. Una es la ENSU, así póngale ENSU, INEGI, ENSU, INEGI, y la otra es la ENVIPE. No recuerdo si la ENVIPE es la trimestral y la ENSU es la anual. Y ahí podrán observar ustedes en cualquiera de las dos, o más bien en una de las dos, perdón, podrán observar un porcentaje o el porcentaje de delitos que en este país se denuncia y la cifra negra.
Y lo que les puedo decir es que la cifra negra del delito en nuestro país, en México, pues, es del 93%. Significa ello que estamos hablando del 7% de los delitos, solamente el 7% de los delitos en este país se denuncian y que el 93% de delitos no se denuncian. Por lo tanto, una persona que se dedica a temas delictivos en este país tiene el 93% de probabilidades de éxito. En fin, ya no abriré en este momento las participaciones por el tiempo, pero vámonos pensando en estas dos y voy a abrir la siguiente sesión con estas preguntas. Miren, por favor apúntenlas si son tan amables o tómenle captura de pantalla. Pregunta número 1. ¿Qué falta en nuestros países para ejercer libremente nuestro derecho a la libertad de expresión? ¿Qué falta en nuestros países para ejercer libremente nuestro derecho a la expresión? Sería la pregunta número 1. Insisto, tómenle captura de pantalla si son tan amables, o tómenle una fotito, o tómenle, por favor, o anótenla. Y las siguientes serían estas. Con estas empezaremos la siguiente sesión. Vamos a empezar muy puntuales, ¿les parece? Para que con estas preguntas podamos abrir. ¿Les late? Entonces, sería esta primera. ¿Sientes que lo que figura en tu Constitución y tratado, ojo, aquí, sientes que lo que figura en tu Constitución, ya sea en la mexicana o en el caso de compañeras o compañeros de otro país, y tratados internacionales refleja el nivel de libertad de expresión que necesita en tu país? Siguiente. ¿Qué hay de la independencia editorial de los medios de comunicación? Siguiente. ¿Son influenciados por presiones políticas? Y siguiente. ¿El periodismo está legal y socialmente garantizado en nuestros países? Llévense esas preguntas y cierro con esta. Una de las limitantes que tenemos en la libertad de expresión en nuestros países es los niveles de violencia. México, a raíz de la guerra contra el narcotráfico, se ha inmiscuido en una ola que no ha parado. Están muriendo, se están asesinando en este país, ¿no? Ojo, no quiero decir quitar porque no debo, ¿no? Es un reconocimiento también a las personas que han muerto por temas de COVID, ¿no? Por esta pandemia mundial. Pero antes de ello, y sigue la tendencia, en este país se asesinan a 100 personas al día regularmente, en este país, en México. Es un porcentaje más o menos que traemos desde el año 2011 y que no ha bajado. Otra, la agresión a periodistas. Otra, la impunidad. Otra, la corrupción. Y otra, las leyes mordazas. Son todas aquellas características o algunas de las que revisamos el día de hoy que limitan nuestro derecho a la libertad de expresión. Y entonces, la siguiente sesión hablaríamos de límites y alcances. Cerraríamos esa sesión. Y pues me dará mucho gusto, insisto, que me sigan en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Ahí ven, abajito dice Isonomía, es el de Facebook. El Twitter también de Isonomía lo ven ahí. El personal, pues algunas personas ya lo conocen, y si no, pues búsquenos ahí en Facebook. El personal es Jorge Jiménez. Póngale Jorge Jiménez Museo y seguro me encuentran. Y me dará mucho gusto intercambiar más información con todos y todos. Saludos además. Y listo. Bueno, aquí está. Lalo, respeto tus tiempos. La otra vez me pasé de tiempo muchísimo y ahora vamos a cerrar como se debe, ¿te parece? Muchas gracias, Jorge, no te preocupes. Muy bien, bueno, chicas, chicos, les agradezco mucho sus participaciones, su comprensión, su respeto para los tiempos y pues bueno, sé que se quedan manitas levantadas, ofrezco nuevamente la disculpa pertinente, somos ahora 172 personas y pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Iniciemos puntuales, por favor, con estas preguntas, ¿les parece? Vientos. Muchas gracias, Lalo. Que tengas excelente tarde. Gracias a todo el equipo del museo. Saludos a Iván. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todas y a todos. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan buena tarde. Hasta pronto.